O sea que la startup se fue al pique. No, me despidieron a los 5 meses. ¿Cuántas horas se trabajaba más o menos de media en Mackenzie? El umbral estaba en las 12 horas. En las 12 horas. Tú entrabas a las 9 y salías a las 9. En 5 años comprimes lo que aprenderías normalmente en un par de décadas. Entras en un círculo difícil de salir, con cada vez mejores sueldos, cada vez más responsabilidad. Entonces, para mí pasar a la startup fue una manera de emprender con poco riesgo. ¿Cuánto estáis facturando con la empresa constructora? Nosotros facturamos, el primer año facturamos. Pero si tú tienes que estar ahí todos los días, a todas horas, además de su empresa, no. Es que de incentivos hay que tener mucho cuidado porque es probablemente de los elementos más complejos de la empresa. Tú incentivas una cosa y consigues muchas veces la contraria. Si yo en 2 planos ahora mismo me pongo malo y me paso un mes en el hospital, 2 planos no cierra. Si yo estuviese en el centro de todo el día a día de la constructora, si me pongo mal un mes, voy a tener un problema muy serio, ¿no? Muy buenas, chicos, bienvenidos al tercer episodio de Empresaurios con invitado. Hoy tenemos a Alejandro Peñas, alguien que tiene una historia fascinante. Empezó en el mundo corporate, luego pasó a tener una constructora, luego inició una comunidad de pymes bastante grande ya en España. Así que nada, Alejandro, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de venir aquí a hablar con vosotros. Gracias a ti, Alejandro, por venir. Es un placer tenerte. Alejandro, cuéntanos un poco, para la gente, oye, que en cámara no te conoce, no sabe quién es Alejandro Peñas, ¿quién eres? ¿Cómo empezó toda tu trayectoria? ¿Y quién eres ahora, ¿no? ¿Hasta dónde has llegado? Pregunta siempre compleja, ¿no? La de quién eres. A ver, os cuento, resumo la parte profesional, doy luego un par de pinceladas personales y luego, si queréis, vamos profundizando en cada una de las áreas. Venga, genial. La carrera profesional diversa. Yo arranco en el mundo de la consultoría, trabajo 5 años en una consultora americana, McKinsey & Company se llama. Estuve trabajando entre España e Inglaterra. En medio hice un programa de MBA, un MBA en la escuela de INSEAD. Es importante porque ahí conocí a mi mujer. Es un pequeño detalle. Toma ya. De ahí nos fuimos a vivir a Londres con la consultora. Pasé al mundo corporativo, donde estuve 5 años trabajando para una multinacional que se dedicaba al mundo de los servicios profesionales, back office específicamente. Entonces, ayudábamos a empresas a expandirse en otros territorios. Entonces le dábamos todo lo que es la creación de la sociedad, la contabilidad, impuestos, nóminas, todos estos temas. Se llama TMF Group, una empresa muy interesante. Estuve allí trabajando en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Y llevaba ya 7 años viviendo fuera de España. Conseguí convencer a mi mujer, que no es española, para volver a España, y aterrizo en España a finales del 17. En ese momento paso unos meses en una startup, aquello no funciona, y 5 meses después, al salir de la startup, digo, bueno, ¿qué hago con mi vida? Yo siempre he querido emprender, he tenido mis pinitos por el camino, que os puedo contar ahora si queréis, y decido montar una constructora. ¿Por qué? Pues porque estaba reformando mi casa y me pareció un sector interesante. Entonces tengo 2 planos, una constructora que monté en 2018 con un socio, y que a día de hoy pues somos casi 20 personas, estamos entre Madrid y Málaga, por el camino me quedé sin socio, y bueno, pues ese ha sido un poco el recorrido. Hace 2 años la constructora estaba más estabilizada, estaba razonablemente tranquila, y me pareció una buena idea montar un segundo proyecto enfocado en apoyar a la pyme. Entonces monté Pymeros, un programa enfocado en la formación y en conectar empresarios, de ahí un poco la comunidad que comentabas. Y esto es un poco el recorrido profesional. A nivel personal, pues estoy casado con aquella chica que conocí en el programa en 2010 y tenemos ahora mismo 3 niños, pues entre 5 y 8 años. Así que balanceo las 2 empresas o 2 proyectos con los 3 niños, que no está mal. Joder. Perfecto, sí. Vamos a rebobinar y vamos a ir un poquito al principio. Paso a paso. Muy bien. Efectivamente, más detalladamente. El tema de trabajar en Mackenzie, que yo lo conozco, sé que es una consultora bastante exigente. ¿Cómo es que te da por empezar en ese trabajo y no empezar en otro? ¿Por qué? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Cuál era lo que te movía a empezar de consultor? Mira, yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones y la verdad que no llegué a tener pasión por nada de aquello que estudié. Entonces, ni las antenas, ni la programación, no era algo que me llamase especialmente. Sí que me gustaba lo que era el tema números y durante el Erasmus, se puede decir, en Francia, descubrí lo que era el mundo de la consultoría, que es algo que a lo largo de la carrera no había oído hablar de ello. Y la consultoría estratégica en este caso se trata de resolver problemas complejos para multinacionales. Y sonaba bastante interesante. Y así fue como eché el currículum, hice entrevistas, de hecho las hice en Francia, que estaba estudiando por allí. Y fue mi primer paso profesional. Y la verdad que es un trabajo muy interesante porque te dedicas a trabajar de la mano de equipos directivos, en general de grandes empresas, que son las que se pueden permitir ese tipo de proyectos, para apoyarles en la resolución de problemas complejos. Desde entrar en otro mercado, a qué hago con los productos que tengo, vamos a hacer el plan estratégico a 3 años. Entonces, la verdad que bastante interesante para ese momento en el que realmente no sabía gran cosa, ¿no?
Sí, digamos que en muy poco tiempo aprendes mucho, porque al final lo que tú dices, ¿no? Estás de la mano de equipos directivos de grandes corporaciones y al final te da mucho expertise, por así decirlo. Es un trabajo muy exigente porque trabajas para directivos de grandes multinacionales, con lo cual el nivel de exigencia es muy alto. Trabajas en muchos proyectos, entonces tienes mucha diversidad, tanto de sectores como de áreas funcionales, y luego tienes un equipo que suele ser bastante bueno. Entonces aprendes mucho de tus jefes. Yo a lo largo de 5 años trabajé en algo así como 20 proyectos, además en 5 o 6 países, con lo cual es otra experiencia añadida. Claro. Y el mix entre compañeros, clientes, geografías, industrias y áreas funcionales, en 5 años comprimes lo que aprendería normalmente en un par de décadas. Y es que me parece increíble, porque aparte de cuántas horas se trabajaba, más o menos de media en McKinsey. Estaba el umbral estaba en las 12 horas. En las 12 horas. Tú entrabas a las 9 y salías a las 9. 12 horas. Eso era un poco el estándar. Y a partir de ahí estaban los picos. ¿Y de dónde sacas el tiempo para encima sacarte un máster? ¿No? Porque me has dicho que entre ¿El medias... máster fue después? El máster es en medio y era un máster a tiempo completo. Entonces era sobre todo, te hablo de... Yo estudié en el 2010 el máster. Uh-huh. En esos años era la carrera estándar, se puede decir. Entonces tú trabajabas un par de años, te ibas de máster y volvías y seguías tu carrera en consultoría. Además, las empresas te financiaban el máster, con lo cual bueno, pues era interesante para ti, para seguir desarrollándote, y luego a cambio pues te quedabas un par de años adicionales pues para un poco devolver esa inversión, esa inversión que había hecho la empresa en ti, ¿no? Está genial, oye, te forman y así también les sirve a ellos para continuar creciendo en su propia empresa. O sea que es un win-win. Es un modelo muy potente. De hecho, en las escuelas de negocios de primer nivel hay una parte importante de los participantes que vienen de consultoría, por ese modelo, ¿no? Y luego en 2017 vuelves a España, retomas tu vida aquí en España y decides hacer Reforma. Sí, por en medio, si quieres te cuento un paso intermedio que Vale. yo creo que es interesante. Yo estuve 2 años más en consultoría ahí en Londres. Mi mujer encontró trabajo en Londres, entonces nos fuimos a Londres. Yo pasé de trabajar para McKinsey en Madrid a Londres. Ahí estuve un par de años, Vale. además haciendo proyectos en Israel o en Argentina. La verdad que muy chulo. Mi novia en aquel entonces no estaba tan contenta, pero estuvo muy interesante. Y después de ese par de años yo tenía ganas de aterrizar un poco más. Es decir, consultoría era tremendamente interesante, pero te quedabas, por lo general, en la recomendación. Y a mí me tiraba mucho el implementar y el ejecutar aquello que... Tu propio proyecto. Bueno, ejecutar aquello que recomendabas, ¿no? Claro. No es el modelo de consultoría. Y ahí fue cuando pasé al mundo a esa empresa TMF, que se dedicaba a dar esos servicios de back office, que era una empresa controlada por un private equity. Entonces también es muy interesante. Al final, private equity se dedican a comprar empresas, mejorar su operativa o sus finanzas y venderlas. Entonces el nivel de presión tampoco era bajo. Y además yo al entrar me dedicaba a reportar todas las semanas al private equity, con lo cual el punto de exigencia pues seguía por ahí, ¿no? Y ahí pasé primero por una fase en la que construí un equipo operativo centralizado, o mejor digamos reconstruí, porque había una unidad pero que no era muy funcional, y a lo largo del primer par de años rehice ese equipo. Era un equipo enfocado en la mejora operativa, en conseguir consistencia a la hora de hacer el trabajo en los diferentes países. Era una empresa que se dedicaba mucho a crecer por adquisición. Entonces estaba en 90 países, había hecho un montón de adquisiciones, en cada país se operaba de una manera diferente. Entonces había un programa importante de alinear y de estandarizar la forma de operar con los clientes. Nada fácil, por cierto. Y a lo largo de 2 años pues construí un equipo de 25 personas que nos dedicábamos en gran medida a definir esos estándares de trabajo y a compartirlo con las oficinas para intentar tener pues, una consistencia lo mayor posible. Y después de esos 2 años me dieron la oportunidad de pasar a lo que es el negocio, o la operación, y fui el responsable de Centroamérica y Caribe. Entonces ahí nos mudamos a Miami y yo era responsable pues, de una cuenta de resultados de 40 millones de dólares y eran 500 personas repartidas en 14 países. Una fase muy, muy chula. Ahí aprendí lo que es delegar, por obligación, ¿no? Yo siempre digo que cuando tienes un equipo grande no tienes alternativa, no es delego o no delego. Es imposible que tú gestiones a 500 personas, con lo cual lo que te queda es ver cómo puedes influenciar de la mejor manera posible a un equipo de ese tamaño, ¿no? Al final acabas teniendo, pues como en cualquier empresa, por mucho que crezca, acabas teniendo 6-7 reportes. Y para mí fue una experiencia muy interesante. Fueron un par de años donde aprendí pues, a intentar tocar las teclas que puedes tocar para que todo eso que tienes por debajo pues, funcione de la mejor manera posible. Además, con gente por debajo, reportes que eran gente mucho más experimentada que yo,
con bastante más edad además. Y bueno, fue una buena experiencia para aprender a influenciar a terceros, ¿no? Y ahí fue cuando, eso, ya un poco cansado de estar fuera o con ganas de volver a España, encontré una oportunidad para unirme a una startup en Madrid, OnTrack, y ya volvimos a España con mi mujer, y ya estaba el primer niño. Y ahí estuve 5 meses, la cosa no cuajó. Era una startup enfocada en el mundo del transporte. Yo era el responsable del negocio en España. La startup estaba creciendo y fue el momento en el que pusieron un responsable de España para abrir otros mercados. Me gustaría, Alejandro, profundizar en ese punto concreto, porque joder, de pasar de manejar un equipo de 500 personas, me imagino, pues oye, tener una estabilidad en cuanto a salario y en cuanto a pues, tu modo de vida, a pasar directamente a España a trabajar en una startup, que sabemos que trabajar en una startup pues, oye, conlleva sus riesgos y que no es algo tan sencillo. Y ese salto que diste ahí un poquito al vacío, por así decirlo, ¿no te dio miedo? ¿No pensaste que a lo mejor te estabas equivocando? ¿Cómo lo hiciste? En realidad yo creo que fue un salto un poco cobarde. Yo quería emprender. Se llevaba mucho tiempo. Siempre que he sido emprendedor. Es decir, en la universidad organizaba fiestas de Nochevieja y vendía apuntes. Por el camino en consultoría monté una empresa con 2 amigos. La verdad es que no quedaban muchas horas. Era una red social vertical en el mundo del deporte que luego se convirtió en una tienda. Pues, en realidad, lo que me costó mucho fue dar el paso para emprender. Y es porque cuando estás en el mundo de la gran empresa, entras en un círculo difícil de salir, con cada vez mejores sueldos, cada vez más responsabilidad. Entonces, para mí pasar a la startup fue una manera de emprender con poco riesgo. Porque era una startup que ya había pasado por rondas de financiación, ya pagaba buenos sueldos. Entonces, para mí fue, oye, voy a emprender dentro de una estructura pequeñita. Y bueno, aquello no funcionó y eso sí que ese empujón sí que fue el salto al vacío. O sea que la startup se fue al pique. No, me despidieron a los 5 meses. No funcionó aquello. Vale. Fue un choque de culturas, digamos. La startup era muy startup y yo intentaba pues, organizar o estructurar las cosas como estaba acostumbrado. Recuerdo a alguien, digamos, en la empresa me dijo un día, oye, esto no es una empresa del IBEX. Digo, vale, tampoco está mal un poquito de orden. Entonces, bueno, pues a los 5 meses la cosa no funcionó y me tomé... ¿A qué se dedicaban? Una especie de Uber enfocado en mover mercancía paletizada. Toma ya. Y buscando eficiencias para mover mercancía de manera que se optimizasen las rutas pues, a la hora de mover todo ese producto. Y bueno, estaba en una fase de crecimiento acelerado, abriendo mercado en Inglaterra y en Holanda, y ahí fue donde yo tomé la posición de responsable en España. Y no funcionó y a los 5 meses pues estaba con vacaciones anticipadas. Y ahí fue el momento donde dije, mira, o emprendo ahora. Fue un momento que no era obvio tomar la decisión de emprender. Yo estaba con un bebé y el segundo en camino y con la hipoteca recién firmada. Toma ya, macho. Sí, entonces ahí se puede decir que algo de mérito tuve en ese momento. No. Pero es verdad que lo que pasa con el emprendimiento es que, sobre todo aquellos que trabajamos en gran empresa, es muy difícil dar el paso de saltar de la gran empresa. No es nada obvio. Estabilidad, buen sueldo o estabilidad teórica. Cuidado con esto. Uno piensa que va a estar en la gran empresa para siempre hasta que le despiden un día y esto pasa y pasa cada vez más. Pero bueno, ese momento fue una ventana de oportunidad para emprender. En ese momento tuve alguna oportunidad de unirme a otra compañía. Digo, como me metan a otra compañía, puedo estar otros 10 años y se me pasa el tiempo. Claro. Así que bueno, pues ahí valoré un par de ideas para emprender. Después de esa experiencia en el mundo startup, yo tenía claro en ese momento que no quería una startup. No quería, cuando digo startup me refiero a un proyecto que buscase rondas de financiación, que buscase un crecimiento, pues un hockey stick, ¿no? El palo de hockey. Sí, exponencial, ¿no? Exponencial. No era el camino que, por lo que había visto esos 5 o 6 meses, salí también un poco escaldado de esa experiencia y dije, no, quiero algo más que construya de a poco, digamos, con unos cimientos más sólidos financieros y con menos incertidumbre en cuanto a si el modelo va a funcionar o no. Y coincidió, valoré un par de ideas, y coincidió que acabábamos de reformar la casa que habíamos comprado, la de la hipoteca, la acabábamos de reformar y me pareció un sector que tenía mucho recorrido de mejora. ¿Qué pasó en esa reforma? Pues mira, ¿Te salió bastante bien, pero nos hizo la reforma una persona que conocía de años anteriores, Vale. que luego se convirtió en mi socio. Toma ya. Y yo cuando pasé por la experiencia de esta reforma digo, esto es un salto de fe. Aquí te metes en la reforma,
yo no veía ningún tipo de planning de ejecución. Yo dediqué mucho tiempo a la gestión de proyectos en mi vida pasada, tanto en consultoría como en esos años montando el equipo de operaciones y demás. Yo estoy muy acostumbrado a gestión de proyectos. Entonces, una reforma es un proyecto. Y yo entré en aquella reforma y más allá de un par de planos, yo no tenía ni una planificación de trabajos. Allí cada día me decían que tomas un par de decisiones. Tampoco había nada muy organizado para la toma de decisiones. Llegas después de 2 semanas, la casa está demolida, entonces es un auténtico acto de fe que eso va a acabar como uno espera, ¿no? Entonces pensé que realmente existía una oportunidad para contribuir a modernizar el mundo de la construcción o de la reforma en particular. Tampoco había nada de tecnología, cero, al menos en mi experiencia. Y también cuando hablabas con amigos te contaban experiencias parecidas, ¿no? Falta de visibilidad, descontrol. Y bueno, pues me pareció que era un sector que tenía recorrido para aportarle. Y así fue como arrancó. Arranqué con la persona que me hizo la reforma en mi casa. No me hubiese atrevido solo. La construcción es un sector complicado. Entonces, la parte técnica, de conocimiento técnico, la aportaba mi socio y yo aportaba lo que pensaba que era la parte de gestión de la empresa. ¿De qué le conocías a tu socio? Él vivía en El Escorial y yo veraneaba en El Escorial. Nos conocíamos de años antes. Y de hecho me había hecho una pequeña reforma más pequeñita unos años antes, cuando yo estaba en Inglaterra. Compramos nuestra primera inversión inmobiliaria, compramos un piso en Madrid cuando estábamos ahí en Londres, porque era imposible comprar en Londres. Los precios de Londres eran una auténtica barbaridad. Y dijimos, bueno, pues compramos algo en España, pequeñito, y algún día quizá lo utilicemos. Y al final luego lo utilizamos cuando volvimos a España. Y él me hizo esa reforma en remoto, que en realidad fue mi madre la que me ayudó a coordinar. Totalmente. Y nada, pues de ahí cuando nos compramos la vivienda ya para vivir llegó nuestro segundo hijo, entonces ya empezó a quedarse pequeño aquel espacio. Y bueno, pues le llamé automáticamente. Claro. Y anexionáis la empresa, por así decirlo. Es decir, la empresa que él tenía, tú te juntas a ella y cambiáis el nombre, ¿o cómo? No es exactamente así. Él trabajaba para otros, trabajaba en un proyecto pequeñito donde había 2 socios y él era un jefe de obra, digamos. Era una estructura pequeñita que bueno, pues se repartían, digamos, un poco los beneficios de la empresa entre 4 personas, pero él no dirigía la empresa. Entonces él tenía ganas también de algo un poco distinto y encontramos un punto de partida interesante donde nos complementábamos muy bien. ¿Y comenzasteis como autónomos o ya directamente como una empresa desde cero? Montamos SL desde el principio. Vale. Montamos SL al 50%. Esto da para debates. Bueno, en realidad el tema de socios da para debates. Sí. Pero bueno, montamos SL desde el principio porque además en el mundo construcción no puedes o no debes empezar así como autónomo. Nos dedicamos a reforma integral y tiene implicaciones normativas que no son pequeñas. El REA, por ejemplo, es un certificado que tienes que obtener como sociedad, como empresa que se dedica al mundo de la construcción, seguros, etcétera. Lo quisimos hacer bien desde el principio. Y bueno, arrancamos con un par de obras de conocidos suyos y luego a partir de ahí pues yo me enfoqué mucho en la captación. Genial. ¿Y a través de qué vías pudiste ampliar ese método de captación de clientes? ¿A través de redes sociales? ¿O qué tipo de publicidad, qué tipo de marketing hacíais? Pues la verdad, yo abrí un perfil en Facebook que fue un auténtico desastre. Vale. Yo de redes sociales ahora ya me defiendo mejor. En aquel entonces era un 0 a la izquierda. Entonces abrimos Facebook, que fue desastroso. Además incorporé a un junior, que el pobre yo le decía todos los días, pero bueno, habrá que publicar, habrá que conseguir clientes. Y el pobre no sabía qué publicar porque no teníamos obras. Entonces eso no funcionó. Yo luego intenté encontrar recurrencia. Y la recurrencia para mí en ese momento pasaba por buscar a partners que me pudiesen pasar obras. Entonces le di una vuelta a tema de inmobiliarias, le di una vuelta, recuerdo que contacté a todas las SOCIMIs de España. SOCIMIs son sociedades que se dedican a la compra de activos inmobiliarios y a su puesta en alquiler. Entonces, bueno, tienen muchas viviendas, pues necesitarán hacer mucha reforma. Aquello no funcionó. Había como 90 en ese momento, me acabé reuniendo como con 10 y recuerdo que acabamos facturando 250 euros por un tema de climatización, un desastre. Entonces, pues en ese proceso de intentar dar con la tecla y ver dónde encajas tú con el mercado, me pareció, bueno, y por el camino intenté pues lo que es conocidos, amigos, pues todo lo que uno... Sí, el boca a boca. Sí, boca a boca, que boca a boca suena muy bonito, en realidad es una castaña como método, no es un gran método. Un año te sale fantástico, al año siguiente puede ser un desastre, ¿no? Entonces acabé encontrando el mundo de los estudios de arquitectura e interiorismo como la clave donde encontrar esa recurrencia.
Y bueno, si los estudios por lo general hacen el diseño y luego buscan una constructora para ejecutar los trabajos, si yo no es asociarme, ¿no? Pero si yo me doy a conocer a esos estudios, pues poder conseguir esa recurrencia, luego hago un buen trabajo, conseguir esa recurrencia que me permita estar mínimamente tranquilo en este sector. Una cosa de este sector que no hay que olvidar es que trabaja siempre por proyecto. Y los proyectos son razonablemente de un tiempo muy, muy claro, de un par de meses a 6. Si haces obra nueva o te metes en proyectos, pues puede ser otra cosa, ¿no? Pero Mundo Reforma, en 6 meses es el proyecto más largo por lo general. Entonces estás continuamente a 0 ingresos a 6 meses vista. Y eso es realmente incómodo. El que ha trabajado en un sector así es realmente incómodo. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo consigo recurrencia? Y los estudios fue un poco la manera de intentar conseguirla. Bueno, de intentarlo y de conseguirlo. Me puse a hablar con estudios, a conseguir reuniones con ellos y así pues puerta a puerta hasta que fuimos encontrando estudios que confiaran en nosotros. Ese ha sido un poco el camino de crecimiento de Dos Planos. Al final nos hemos especializado en hacer reformas de alto nivel de detalle para estudios. Lo que es muy difícil aquí es arrancar. Porque cuando arrancas no has trabajado con ningún estudio y no tienes obras de detalle que puedas enseñar. Claro. Eso te iba a decir. Y ese primer contacto, ese primer trabajo que te conceden en el que ya digamos que no es un servicio de climatización como me has comentado, sino una reforma un poquito más considerable, ¿hay cuántos erais en la empresa? ¿Erais 2 o porque tenéis a gente interna para hacer las reformas o contratáis? ¿Cómo lo hacíais? La filosofía de Dos Planos ha sido siempre subcontratar los oficios. Ajá. Tener dentro de la empresa que es la oficina, con parte comercial, parte de presupuestación, administración, y luego tener lo que son los coordinadores de las obras, los jefes de obra. Pero todo lo demás lo hemos siempre subcontratado. Entonces, la primera obra la conseguimos conforme arrancamos la sociedad. Pues mi socio tenía una prima que estaba haciendo una clínica, esa clínica, la constructora, era un desastre y retomamos. Y luego de un amigo suyo que quería hacer un proyecto, no era integral, pero ahí arrancamos, ¿no? A partir de ahí fue pues yo intentando hacer ruido en múltiples sitios, pues eso desde conocidos a... Me acuerdo que di alguna charla en la universidad y de ahí nos salió una obra interesante porque hablé a un montón de chicos de emprendimiento y justo su familia estaba comprando una vivienda. Así fue como arrancó la cosa. Y luego la línea de trabajo que supuso pues comercialmente nuestro recorrido, que fueron los estudios, pues fue a partir de los, yo te diría, 3-4 meses de montar la sociedad, que el primer estudio nos dio una oportunidad. Pues yo creo que porque al final yo tengo un perfil un poco diferente dentro del mundo de la construcción. Pues estaba acostumbrado pues, a hacer presentaciones a grandes directivos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me hacía mi PowerPoint así como muy, muy mono para ir a hablar con estudios de interiorismo y arquitectura. Y eso, pues por lo menos les llamaba la atención, ¿no? Y creo que también trasladaba una imagen de seriedad. Claro. Y desde el principio, pues intentamos, digamos, digitalizar un poco la empresa. Entonces, al principio teníamos, pues en un Google Drive, teníamos una serie de carpetitas donde teníamos un planning de obra de cada proyecto. Y teníamos una pestañita con las actas de obra. Y teníamos un cronograma. Entonces, eso ya llama la atención. Claro. Y eso nos abrió las primeras puertas. Y luego hubo una clave que después de trabajar con un par de estudios, llegamos a sentarnos con uno de los estudios más importantes de Madrid, una chica que se llama Alejandra Pombo, y le pareció curioso, le gustó. Entonces nos dio una oportunidad para hacer un proyecto en una de sus obras. Una cosa pequeñita, pero que yo a partir de ahí utilizaba comercialmente en cualquier llamada. Yo cogía el teléfono, decía, soy Dos Planos, hago proyectos para Alejandra Pombo y otros estudios similares. Ese era mi pitch de... Total. Y gracias a eso conseguí un montón de reuniones. Sí, apalancarte, ¿no? Te apalancas en la reputación de un tercero. Claro. Y esa línea de apertura me conseguía prácticamente la reunión asegurada. Con la reunión pues tienes que explicar un poco más, pero ya teníamos alguna referencia. Poco a poco vas construyendo pequeñas referencias, fotos de proyectos más o menos chulos, que eso también es difícil al principio. Y eso fue lo que nos dio el camino de lanzamiento. A partir de ahí es muy importante hacerlo muy bien en la parte operativa, que no es nada fácil. Y tampoco voy a decir yo que lo hayamos hecho siempre bien, ni mucho menos, pero ha sido el camino de crecimiento. Me preguntabas antes cómo ahora hablar de cómo se hace crecer una constructora, que no es nada obvio por el tipo de negocio. Esa ha sido nuestra línea. Claro. Genial, muy interesante la verdad. Y bueno, retomamos un poco porque comenzó esto en 2017, ¿verdad? Si no me equivoco. Abriste la SL la constructora 18. 18. Yo llegué a España en el 2017. 17, al final, vale. En el 18. El 2018, entonces, hasta ahora, que estamos prácticamente en el 2026, menos de 10 años, y ahora mismo se puede hablar de facturación. ¿Cuánto estáis facturando con la empresa constructora? Sí, mira, nosotros facturamos, el primer año facturamos 1,5 millones.
El Vale. primer año. El primer año. Sí, vamos, arrancamos en septiembre del 18, no cuento el 18, el 19 fue 1,5 millones. Al final lo que hay que tener en cuenta es que es un sector que mueve mucho dinero. Sí. Entonces, un proyecto así medio interesante pueden ser 200.000 euros. Entonces, yo la verdad que yo no me dedicaba a las obras, pues ni sabía ni podía aportar mucho. Entonces me dedicaba mucho a hablar con todo el mundo. Es verdad que, pues oye, de los años de consultoría, de los años también de haber estudiado aquí, yo había perdido un poco mi red. Porque yo llevaba 7 años fuera de España, eso fue un poco una pena porque llevaba 7 años entre Inglaterra y Estados Unidos, había perdido mi red de contactos. Pero me quedaban contactos previos a esa fase. De ahí salieron varias obras el año siguiente. Mi socio también, oye, pues llevaba en el mundo de la construcción muchos años, también le salieron cosas a él. Entonces pudimos facturar 1,5 millones el 19. El 2020 repetimos, 1,5 millones, aunque en realidad íbamos para haber hecho más de, no sé, íbamos para 2 millones y pico. Ahí nos pegó el COVID, como a todos. Claro. Llevábamos cerrado, cuando pegó el COVID, llevábamos cerrado 1,5 millones. La verdad es que ahí se canceló alguna obra, estuvimos unos meses sin poder ejecutar gran cosa. Luego es verdad que cuando pasaron 4 o 5 meses retomó con fuerza, pero acabamos en 1,5. Y a partir de ahí hicimos 3 y luego ya 6, 6,5, 7 con algo. Entonces han sido como 2 saltos potentes, de 1,5 a 3, de 3 al nivel de 6. A partir de ahí nos hemos quedado en ese nivel y hemos hecho intentos para crecer, no hemos sido capaces, la verdad no nos ha salido bien, pero bueno, ya por lo menos la empresa está en un punto en el que tiene una estructura razonable, pues, para que el día a día esté controlado. Y también me ha permitido a mí tener tiempo para lanzar otras iniciativas. ¿Cuántos sois, Alejandro? Somos casi 20 en la empresa. 20. Sí, entre Madrid y Málaga. En Málaga abrimos Málaga hace 2 años, ahí tenemos 3 personas y luego el resto en Madrid entre oficina, pata comercial, como digo, oficina técnica, que es donde se estudian los proyectos y se elaboran los presupuestos, administración, y luego tenemos lo que es la pata operativa con jefes de grupo, jefes de obra. Es un poco la estructura. Qué guay, qué guay. Sí. ¿Y cómo has hecho para poder escalar una empresa de reformas tanto, habiendo tan poca mano de obra cualificada en este sector y siendo tan difícil escalar, digamos, esta empresa de reformas? Escalar una empresa de reformas es muy difícil por varias razones. Por un lado, tú has mencionado la mano de obra. Eso es cierto. Sobre todo lo que son operarios de los diferentes gremios es complicado. Cuando tú haces reformas de cierto nivel, empieza a ser más sencillo encontrar operarios. Vale. Al final, por lo general, tú pagas mejor que el que hace una reforma pequeñita. Claro, no tiene más margen para poder... Tengo más margen para jugar. Eso es. Y luego, digamos, por ejemplo, la cuadrilla de albañiles prefiere trabajar en una vivienda de 300 metros que en una de 30. Pues tiene continuidad durante unos meses, ¿no? Luego, es complicado escalar porque es muy complicado controlar operativamente la empresa. Es decir, tienes obras en múltiples sitios, todas distintas. Tus jefes de obra no les ves, no están contigo. No es una fábrica donde dices, no, voy a producir más zapatos. Y ves cómo pasan los zapatos y ajustas. No. Aquí tienes obras en 10, 15 sitios en Madrid o donde estén. Es muy complicado controlar la calidad. Y bueno, y luego eso se suma que los proyectos, pues eso, tienen su principio y su fin. Y la recurrencia es muy complicada. Si haces un proyecto, son 6 meses. Y bueno, si es con un estudio, pues si lo haces bien, pues te dará otro proyecto. ¿Cuándo? Pues vete tú a saber. Eso hace que la combinación es muy compleja de hacer crecer. Y de conseguir un nivel de calidad muy alto tampoco es nada sencillo. Claro. Los oficios con los que trabajas, desgraciadamente, fallan. Y fallan de nuevo por lo mismo. La falta de recurrencia hace que sea tremendamente complicado equilibrar oferta y demanda. Es decir, soy pladurista, tengo 5 personas. Claro, yo tengo que pagar las nóminas todos los meses. Entonces, yo necesito trabajo todos los meses. ¿Qué quiere decir? Que voy a acabar con frecuencia cogiendo proyectos que no debería por miedo a quedarme sin trabajo el mes siguiente. Claro. Y eso hace que al final la frecuencia con la que se falla en este sector sea alta. Pero con la que falla el pladurista, con la que falla el electricista, con la que falla el carpintero. Y cualquiera de esos fallos me pega a mí. Entonces, es muy complicado conseguir consistencia, no ya por toda la variabilidad de cada proyecto, sino encima por la estructura del sector. Y eso es lo que hace que sea complicado. Dicho esto, yo me he enfocado mucho siempre en hacer crecer la empresa lo más rápido posible para poder construir la estructura que nos permitiese ser empresa. Es decir, lo que yo intentaba evitar cuanto antes era que fuésemos 5 o 6 y que todo pasase por mí o por mi socio, porque eso al final para mí no es una empresa. Eso para mí es un trabajo
pues puedes decir con mucha responsabilidad, sin duda, y quizá muy bien remunerado. Pero si tú tienes que estar ahí todos los días, a todas horas, llamar eso empresa no muy... Entonces, yo quería salir de esa situación lo antes posible. Como había pasado 10 años en el mundo de la gran empresa, yo tenía una visión que no es tan habitual en la pyme. Yo estaba tremendamente habituado a tener una estructura de equipos. Entonces, la pata comercial, ¿quién la gestiona? Pues el responsable comercial. ¿Quién lo va a gestionar? La administración, pues lo mismo, el responsable de administración. Entonces, lo que para mí fue muy duro los inicios fueron muy duros. El tener que hacer de todo, el tener que estar en todos lados, me costó, porque llevaba unos años ya que no estaba acostumbrado a aquello. Y yo contrataba y claro, no teníamos dinero para contratar. Ya teníamos cuatro duros. Entonces contratábamos gente muy junior. Yo estaba acostumbrado a tener gente que me reportaba, que tenía 50 años y que eran responsables cada uno de ellos. Pues cuando estaba en Miami, cada uno de mis reportes gestionaba un país. Entonces yo una vez a la semana hablaba con ellos y casi que les molestaba. Y de eso paso a contratar juniors que te despistas y te han liado. Que no es su culpa, es la tuya. Y me acuerdo, después de, 8 meses, a lo mejor éramos en el equipo 6 personas, era mi socio y yo, un jefe de obra y luego un grupo de juniors. Y en realidad eso es un error importante. Te dan más trabajo del que te quitan. Claro. Entonces, todo el mundo haciendo cosas, todas mal, porque son muy junior, porque acaban de empezar, están todavía compaginando con estudios. Tú crees que te estás ahorrando dinero, en realidad vas como pollo sin cabeza intentando apagar fuegos que te están creando por todos lados. Claro. Entonces, bueno, eso fue aprendizaje del primer año. Entonces, yo empujé todo lo que pude para salir de esa situación cuanto antes. Entonces, cada vez que yo siempre digo que cada millón que factura una constructora, por cada millón que facturas puedes contratar a una persona responsable de algo. Es decir, tú facturas 1 millón y puedes contratar a un responsable de administración. Facturas el segundo millón y puedes meter al responsable de comercial. Facturas el tercer millón y puedes meter un responsable en el área operativa. Y bueno, me falta todavía la parte de oficina técnica. Entonces, a los 4 millones tienes una constructora que ya tiene su estructura. Pues puedes tener más o menos 4 responsables de cada una de las áreas. Claro. Al final, para entender el sector, tú si vendes 1 millón, más o menos te va a quedar un margen bruto, después de pagar a materiales y subcontratistas, te va a quedar un margen bruto de unos 200.000 euros. Eso es un número gordo, pero te puede servir para hacer la cuenta. Uh-huh. Yo siempre digo que esos 200.000 euros tienes que repartirlo entre el jefe de obra, que no está metido en ese coste directo. Puedes meterlo si quieres, pero entonces no te quedan 20. Da un poco igual. Luego yo digo, oye, pues dedica una parte de esos 200.000 euros a contratar a alguien responsable de un área. Entonces ya te has quitado tú ese gorro. Claro. Y que dé algo de beneficio. Luego, por lo general, el beneficio no sucede. Porque por el camino, si vas creciendo, te encuentras todo tipo de problemas que hace que el margen no sea el de 20, acaba siendo un 15 porque la obra no sé qué te salió mal, porque has subido materiales, por 1000 razones, ¿no? O el jefe de obra te salió mal. Claro. Este es un clásico. Entonces, al final, bueno, no va mucho a beneficio, pero por lo menos has conseguido poner una piececita de tu puzzle. Y el año siguiente empujas un poco más y pasas de 1 a 2. Y entonces metes otra piececita. En el momento en el que metes una persona comercial ya está guay, porque ya tienes una persona dedicada 100% a hacer crecer la empresa. No eres tú en tus ratos libres cuando tienes 1 horita para ir a una reunión. No, ya tienes una persona dedicada 8 horas a traer trabajo. ¿Y ese responsable, Alejandro, que contratas, cómo le captas? ¿Cómo le seleccionas? Es decir, porque está muy bien y queda muy bonito el decir, no, claro, contratas a un responsable de cada área. Ya, pero... Es decir, le contratas ya con la experiencia de haber sido responsable en otras empresas, cómo llegas a él, es decir, cómo sabes que va a funcionar. Eso me parece un punto bastante interesante, que además mucha gente que nos escucha estará en este punto de decir, joder, quiero contratar a gente responsable en mi equipo, pero no sé cómo, ¿no? Sí, no es que sea gente responsable, es que sea gente responsable de un área, que además tiene que ser responsable, ¿no? Sí. Que no es tan... Cada vez es un poquito menos habitual. Total. ¿Cómo contratas a una persona responsable? Lo ideal es que no contrates responsables directamente. Lo ideal es que contrates personas que se unan al equipo, que funcionen y que suban a ser responsables de. Eso es lo ideal. Porque contratar gente en posiciones de responsabilidad que vengan de fuera es un riesgo potente. Eso es el mundo ideal, ¿no? Ahora, vas a traer una figura para el área administrativa, pues por lo general empiezas con un responsable. No vas a traer un junior, una persona junior que tú no eres capaz de gestionar porque tampoco sabes mucho del tema, ¿no? ¿Cómo lo contratas? Pues a ver, varias cosas. A mí personalmente me ha funcionado muy bien, o sea, como canal de captación me ha funcionado muy bien LinkedIn. Cada uno tiene que encontrar los canales de captación que le funcionen. Uh-huh. Creo que es fundamental, y esto no se habla lo suficiente, contratación al final es muy parecido a vender, sobre todo cuando eres una pyme muy pequeñita. Tú le estás vendiendo tu proyecto a alguien que está buscando trabajo. Es decir, la persona que tienes enfrente te está comparando con otros proyectos.
Entonces creo que es muy importante el construir y vender la visión de la empresa. Creo que en la construcción pues, no es un sector que haga muchos esfuerzos en ese sentido. Pero cuando tú hablas con un potencial empleado y le dices, oye, de aquí a un par de años queremos crecer, queremos ser una empresa de referencia en nuestro sector, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues mira, estamos haciendo todo esto. Creo que consigues atraer gente que tiene ganas de ser parte de ese camino. Y luego está la parte difícil, ¿no? ¿Cómo aciertas, no? Esa es la parte en la que tú vendes. Esa es la más complicada. ¿Cómo aciertas? Pues hay mucho de prueba y error en este proceso. Yo, por ejemplo, con el perfil comercial, acerté con la cuarta persona. Es verdad que ahora probablemente no necesitaría otros 4 intentos para acertar. Pero en su momento, el perfil comercial para mí era difícil porque yo no había contratado perfiles comerciales antes. Entonces, clave aquí, si se puede decir, ser lo más preciso posible a la hora de determinar qué necesitas de la persona. Y cuando digo preciso, quiero decir que cojas papel y boli y lo escribas. Las cualidades, ¿no? Que necesitas que te cumpla esa persona para poder tú liberarte de eso, ¿no? Correcto. ¿Qué trabajo va a hacer? ¿Qué experiencias quiero que tenga la persona previas a unirse? ¿Qué elementos, digamos, un poco más soft, más blandos quiero que tenga? Temas de comunicación, de actitud. Uh-huh. Y luego es muy importante, una vez que tienes esos criterios para decidir qué persona necesitas, que determines de manera lo más clara posible, y esto no es obvio, cómo vas a testear cada uno de esos elementos. Entonces, ejemplo de qué no hacer. Nosotros cuando contratamos al primer jefe de obra, pues nos íbamos a comer, estuvimos charlando, una charla de obra así como muy guay, y después de aquella comida, mi socio, yo y esta persona, pues dijimos, pues podemos empezar, ¿no? Y así empezó. Y así fue como 6 meses después, pues le despedimos. Porque hicimos un trabajo muy pobre a la hora de contrastar si la persona sabía hacer o tenía los elementos que nosotros buscábamos, ¿no? Claro. ¿Qué hicimos poco a poco? Pues ir cada vez siendo más precisos en cómo testear cada una de esas habilidades. Si yo quiero que un jefe de obra, por poner el ejemplo, sea bueno con los números, pues no le puedo preguntar si es bueno con los números. Eso desde luego que no lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer que sea un poquito mejor? Pues le podría preguntar en una entrevista, le puedo preguntar por situaciones pasadas donde haya hecho números complejos y que me cuente cómo los hacía. Uh-huh. Eso te va a dar cierta información más relevante, desde luego. Y si quieres ir un paso más allá, lo que haces es hacer un caso de negocio. Es decir, le pones la entrevista media horita, le das una hojita con cuatro números bien pensados y ves si realmente sabe hacer números o no. Que para nosotros un jefe de obra es fundamental que sepa hacer números, pues si no te la lía a lo grande en una obra, ¿no? Este es el ejemplo del jefe de obra. En el caso comercial, yo siempre digo, no lo he llegado a hacer, pero lo haría. Es que ya llevo hace 3 años que no contrato un perfil comercial en 2 planos, pero creo que tiene mucho sentido que el comercial haga una hora de labor comercial como parte de las entrevistas. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar a estudios para conseguir una reunión. Pues mira, aquí tienes un listado de 10 estudios que no me conocen, consiguen un par de reuniones. Tienes 1 hora. Es que eso te va a determinar si es un buen comercial o no. Muy interesante, lo contrario, es cierto. Tú le puedes preguntar todo lo que quieras sobre si es buen comercial o no, que ya sabe lo que te va a contestar. Claro. Y si la persona tiene un poquito ya de tablas, si le preguntas por experiencias pasadas, pues también te puede contar cosas que suenan bien. Uh-huh. Entonces tienes que ir un paso más allá. Sí, no, es interesante porque además son procesos de selección que se hacen en grandes, pues como antes has trabajado en grandes empresas, pero que es verdad que en las pymes no estamos habituados a hacerlo. Y es cierto que nos tenemos que empezar a acostumbrar a decir, joder, que es que seleccionar a un trabajador para tu empresa es muy importante. Entonces, cuanto más lo puedas filtrar y mejor lo puedas hacer, pues oye, eso que te ahorras, ¿no? Porque luego te va a ahorrar meses de trabajo en el que van a tener que pasar, pues como decías, 3, 4, 5, 6 meses para que te des cuenta que finalmente no es la persona indicada. El coste de una mala contratación se cuenta en las decenas de miles de euros. Claro. Sin ninguna duda. Entonces, es sorprendente que hagamos tan poco esfuerzo a la hora de contratar. ¿Por qué? Porque uno de los errores típicos, contrato cuando tengo necesidad de contratar, ¿no? Entonces voy con prisa. Claro. Porque necesito una persona para que se meta en la fábrica. Ya. Deberíamos acostumbrarnos a contratar o a empezar el proceso de contratación previo a tener la necesidad. Uh-huh. Y eso es lo que te va a permitir, oye, pues no ir con prisas, incluso tener un pool de personas que ya has conocido y que esto suena muy, muy fácil, ¿no? Pero luego el día a día ya sabemos cómo es, ¿no? Sí, sí. A mí me gustaría preguntarte otra cosa, Alejandro, y es ¿cuál sería la primera persona responsable que tú contratarías o que tú contrataste
en tu empresa de reformas para poder crecer? O sea, ¿qué figura necesitas tú de primeras, ¿vale? Para poder quitarte esa responsabilidad, echarte a un lado y decir, vale, tengo ya este responsable, a partir de este responsable voy a empezar a escalar a ese primer millón para tener ese segundo responsable, a ese segundo y demás. Mira, el camino fue, empezamos contratando jefes de obra. Estábamos mi socio y yo. Digamos, mi socio supervisaba lo que eran, bueno, supervisaba, no, al principio era jefe de obra, luego supervisaba jefes de obra y yo me dedicaba un poco a lo demás. Un poco a cada todo, ¿no? Mucha captación y luego, digamos, pues la parte administrativa nos la repartíamos un poco entre los dos y temas ya del día a día de la empresa, pues, presupuestación lo supervisaba yo. Contratamos primero jefes de obra. Primero contratamos una persona que nos ayudaba a hacer planos. Una persona junior que nos ayudaba a hacer planos porque si no, no podíamos ni empezar a hablar con muchos clientes. Luego contratamos jefes de obra. Todavía no hay responsable por aquí. O sea, los responsables seguimos siendo mi socio y yo. Primer responsable, creo que lo primero que intenté hacer fue incorporar un perfil comercial, si no recuerdo mal. Porque mi socio seguía siendo responsable de jefes de obra, yo seguía siendo responsable de presupuestación, y hubo un momento en que, conforme íbamos creciendo, yo me quedaba sin tiempo para machacar la parte de ventas. Intenté incorporar un perfil comercial, me salió mal a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta ya acerté, y esa figura se fijó. Pero en ese camino de 1, 2, 3, 4 intentos, por el camino dimos el paso y contratamos un perfil administrativo. Uh-huh. Entonces, la pata administrativa de la empresa ya estaba en buenas manos y ahí acertamos a la primera y además acertamos a una persona que lleva ya 4 años en la empresa. Entonces ya la pata administrativa estaba, digamos, controlada. La pata comercial fue la siguiente que pusimos, o bueno, fue un poco en paralelo. Arrancó primero la comercial, luego la administrativa y al final se asentó la comercial. Y eso es un gran paso. Conseguir, ese es el sistema de ventas de los planos, el no dejar de contactar estudios. Entonces, esa es una pieza que tenemos que intentar poner cuanto antes. Y luego, bueno, pues con el paso del tiempo se incorporó un perfil responsable de presupuestación y luego, un poco más adelante, hubo un puesto por el camino que era responsable de mejora operativa, que ahora mismo no contamos con esa figura, pero se incorporó por el camino. Y luego ya fue el perfil responsable de Málaga. Entonces, siempre hemos ido poniendo esas piezas. ¿Qué perfil? Esto no quiere decir que sea el camino que uno tiene que seguir. Yo creo que uno tiene que ver cómo ir quitándose gorros de encima y creo que en función del perfil de cada empresario, digamos emprendedor cuando está arrancando, puede tener sentido un camino u otro. Yo creo que tienes que, pues igual que cuando buscas un socio, buscas a alguien que te complemente, creo que los empleados con más responsabilidad o con más experiencia que vayas buscando, también es bueno que sean buenos complementos tuyos. Por ejemplo, si tú has montado una constructora porque tú eres arquitecto y la parte técnica ha sido muy potente toda tu vida, pues a lo mejor tiene sentido que contrates un perfil comercial que te complementa y va empujando la pata comercial y tú sigues un poquito más coordinando la parte operativa antes de contratar a un responsable de la operación. Si a lo mejor tienes un perfil menos técnico, eres muy buen vendedor, pues a lo mejor tiene más sentido que fortalezcas la empresa contratando gente experimentada en el área operativa y dejes la contratación del comercial para un poco más adelante. Uh-huh. No, sí, la verdad que tiene todo el sentido del mundo y también hace referencia un poco a cómo tú empezaste, ¿no? Que tú tenías esa parte administrativa, esa parte de saber gestionar una empresa, saber solventar problemas grandes a otras empresas y te juntaste con tu socio que era un experto técnico, ¿no? En la parte técnica, que él se encargaba de ejecutar las obras y llevarlas a cabo. Y ese complemento yo creo que es el que te impulsa a poder abarcar más obras y sin perder esa calidad que es muy importante en este sector, como son las reformas, que al final, oye, todo el mundo que quiere hacer una reforma y va a meter a alguien en su casa, y más si no le conoce, lo que necesita es algo de confianza en que ese trabajo se va a ejecutar bien, ¿no? Que se va a ejecutar de calidad. Y una cosa que te quería preguntar, Alejandro, antes de retomar ese eje cronológico y seguir con tu historia, es sobre el tema de los pagos en las reformas. ¿Cómo cobráis vosotros el dinero de las reformas que hacéis a los clientes? Te cuento si quieres lo que es habitual. Uh-huh. Nosotros hemos seguido una línea que no es la más típica. Lo habitual o muy frecuente es cobrar un pago inicial fuerte, digamos 20-30%. Uh-huh. Y eso tiene sentido porque desde el principio la constructora empieza a pagar materiales, incluso a hacer pagos a algunos de los oficios que van a entrar en la obra. Y es habitual que la constructora haga pues, un segundo o tercer
factura y una última. Entonces, que lo haga, digamos, un poquito a cuartos o a tercios. Eso entra dentro de lo habitual. Cuando las constructoras van cogiendo, digamos, un poquito más de fuerza de estructura y de procesos y demás, es muy habitual que se empiecen a hacer pagos por certificaciones mensuales. Es decir, tú ejecutas todo un mes y al final de mes detallas lo que has ejecutado y se factura al cliente esos trabajos. ¿Y esa factura se cobra a cuántos días? En reforma a particulares, que es nuestro caso, es a una semana. Vale. Es decir, en ese sentido, el flujo de caja debería ser, o como intentamos nosotros estructurarlo, que creo que tiene sentido, es termina el mes, emitimos factura, nos paga el cliente y con ese dinero pagamos a proveedores, que nosotros les pagamos a mes vencido, les pagamos entre el 10 y el 15, entonces pagamos a proveedores y debería quedar, entre lo que ha pagado el cliente y lo que hemos pagado a proveedores, debería quedar ese margen bruto, que es el margen bruto que debería, veis mucho condicional aquí, ¿no? Mucho debería ser suficiente para a final de mes pagar las nóminas y que quedase pues algo de beneficio a final de mes. Esa es la teoría, así como debería funcionar una obra de principio a fin. ¿Retos con esto? Pues los retos pueden estar, en función del tipo de obra que hagas, pueden estar relacionados pues, con la aprobación, por ejemplo, de las certificaciones. Si trabajas con estudios de arquitectura e interiorismo, hay un proceso de revisión de esas certificaciones mensuales y a veces se puede retrasar y generarte la incomodidad de tener facturas no pagadas cuando tú tienes que empezar a pagar a tus proveedores. Y luego el principal reto que tiene el mundo de la reforma tiene que ver con la última factura. Esto es así. Eso siempre pasa. Pasa con muchísima frecuencia y es un proceso complejo porque en la reforma, en la construcción en general, los retos, los problemas surgen en la parte final de las obras. Si te surge un problema gordo en la parte inicial o media de la obra, mal vamos. Los retos siempre vienen al final, que es cuando todos los esfuerzos confluyen, es cuando todos los encuentros suceden, es cuando se ven posibles errores, es cuando se ven todos los retrasos. Retrasos, por cierto, que no son siempre culpa o responsabilidad de la constructora. Esto da para un podcast en sí mismo. Pero muchísimos de los retrasos tienen que ver con decisiones no tomadas en el momento adecuado y puede tener que ver con el particular, con un estudio. Hay diferentes posibles responsables de esos retrasos, ¿no? Y en cualquier caso, los retrasos se ven de forma clara al final. Entonces son momentos en donde aquel que ha reformado su casa, por ejemplo, está hasta el gorro de la obra, porque lleva 5 meses, 6 meses de obra, entonces ya está un poquito de mal humor, porque sí, porque está harto, Claro. y confluye con esa combinación de retos de acabados, con tiempos, y que es habitual en nuestro país, en España, que suceda, que la manera de hacer fuerza es no te pago la última factura. No es que no te la vaya a pagar de por vida, que alguno hay, es simplemente te la retengo hasta que está todo resuelto. Como yo quiero. ¿Y qué suele sucedernos a los que tenemos la empresa de reformas? Pues que empiezan a quedar cada vez menos cosas y sigues teniendo una cantidad muy importante retenida. Claro. Entonces ahí entra con frecuencia un proceso de negociación. Luego también hay un proceso ahí conectado de penalizaciones si no ha entregado la vivienda tarde. Esto es un proceso que hay que tener muy controlado. ¿Qué motivos hacen que la obra pueda entregarse tarde? Dejar las cosas documentadas, porque esa conversación va a tener lugar lo más probable en la parte final de la obra. Claro. El cliente va a empezar a querer con mucha frecuencia descuentos por una serie de razones, incluidos los retrasos, y es cuando a ti te toca justificar y decir, no, mira, nos hemos retrasado 5 días porque no se eligió el grifo a tiempo, nos hemos retrasado estos 3 días porque hubo inundación del piso de la bajante de la comunidad y eso es causa de fuerza mayor, digamos, y no. Claro. Entonces, esta negociación tiene lugar con mucha frecuencia, ¿no? ¿Y qué porcentaje soléis dejar vosotros para final de obra? Desgraciadamente esa pregunta eso no es lo peor, pero tú dejas un 5% y eso es muy habitual en construcción. El reto viene que el cliente no te ha pagado la última factura. Es decir, la obra termina, me lo invento, un 20 de junio, entonces llega el 20 de junio, tú entregas la obra, imagínate, el 3 de julio, esto es algo muy normal, de nuevo, por 1000 razones, entonces la factura de junio no se te ha pagado. Entonces hay un 5% de retención de un presupuesto de 20.000 euros, hay un 5%, entonces ahí puede haber 10. Un presupuesto de 100.000 euros, por ejemplo, puede haber 5.000 euros ahí retenidos, pero además que la última factura puede ser 20.000. Perfectamente. Si tú facturas por certificación, es decir, por trabajo ejecutado, es muy normal que el último mes ejecutes una parte que no es pequeña de la obra. Claro. Que además cuando entra a la cocina, entran las carpinterías de madera, entonces ahí puedes tener 25.000 euros Fácil. que tiene el cliente, digamos que te toca recuperar.
Y esos 25.000 euros es más con frecuencia con diferencias mucho más que el beneficio de la obra, se puede parecer bastante al margen bruto de la obra. Entonces tú estás en una situación que además es muy incómoda para la constructora, porque llega un momento donde el cliente entra en su vivienda, tú ya no estás allí, se te debe mucho dinero, el cliente pues a veces es razonable y te va pagando, o se estructura una forma de esos pagos finales, ¿no? Y pues mira, te pago ahora 10.000, cuando me hagas estos 2 trabajos, otros 10, y los 5 últimos cuando se haga el listado de 7 cosas más. Entonces, y eso se combina con el hecho, que también es muy divertido, del el famoso listado de remates. Cualquiera que trabaje en el sector sabe lo que es el listado de remates. Es esa lista que empieza cuando termina la obra y que no acaba nunca. Y no acaba nunca, en parte porque podemos ser malísimos haciendo remates, que es parte de la razón por la que ese listado suele ser amplio. Es decir, cuesta mucho traer a los oficios de vuelta, cuesta mucho traer al pintor de vuelta sobre todo cuesta mucho traerle de vuelta cuando es la tercera vez que le pides que vuelva. Porque es muy habitual, oye, hay que hacer 4 remates de pintura, traes al pintor, hace los 4 remates, y a la semana siguiente te llama el propietario de la casa, oye, perdona, que mira, te manda 3 fotos, ¿no? Y tú le miras diciendo, oye, ese es el mueble que acabas de mover. También sucede la de los posits. No sé si tú lo has visto, que van dejando posits el cliente en el remate que hay que hacer. Me suena. Y los posits están muy bien si fuese una vez. Sí. Pero claro, tú llevas un mes haciendo remates, te ha costado Dios y ayuda conseguir que vuelva el carpintero, que vuelva tal. Y cuando pasa el mes, miras la lista de remates y antes había 20 al principio de esa fase y tienes 15. Pero no porque tú hayas hecho 5, tú has hecho los 20, pero han surgido otros 15 por el camino. Entonces entras en un bucle que es retador. Claro. Y además el cliente te dice, es que fíjate todo lo que queda por hacer. Y tú le miras y dices, a ver, ¿cuántas de estas cosas estaban aquí en la entrega de obra? Entonces es muy importante, esto se relaciona de forma importante con el contrato de obra. O sea, hay que tener un contrato de obra que tenga sentido, que sea justo. Y un poco la línea aquí es, oye, determinar muy claro, de forma muy clara, lo que son remates, lo que está conectado con el pago final y qué no son remates. Y yo, porque soy un tío majo y no te voy a dejar con esos remates, con esos temas de pintura ahí pendientes, te lo voy a hacer. Y además hay una garantía, etcétera. Pero separemos las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que la empresa de construcción tenga en su contrato esto claro y lo explique bien al cliente. Entonces, ese listado de remates que quede razonablemente claro entre las partes. Yo hago estos 20 remates, ¿tú me pagas la última factura? Sí, bien, me voy a por ellos. Y por el camino han salido estas 3 cosas, perfecto, yo te ayudo. Pero no me retengas el pago porque esas 3 cosas que acaban de salir no estén hechas. Claro. Muy divertido. No, normal. Me pasa. Te pasa a ti, me pasa a mí y nos pasa a todos los que nos dedicamos a este... A todo el mundo. Este sector. Y por continuar con el orden cronológico, luego en 2022, y corrígeme si me equivoco, decides abrir una comunidad para pymes. ¿Cómo es esto? Explícanos un poco más. Bueno, esos son 3 años resumidos en una frase. En 2022 me parece una buena idea arrancar una iniciativa de apoyo a la pyme. No tenía ni idea de lo que iba a ser, pero ni idea es ni idea. Sí que veía que había mucho empresario con una pyme que tenía carencias importantes, en mi opinión, en lo que es la gestión de la empresa. Yo vengo del mundo de la gestión, yo no vengo del mundo de la construcción, lo cual yo de construcción pues sé lo justo, lo que he aprendido estos 7 años, pero de gestión siempre he sido fuerte en contraste con las personas del sector, ¿no? Y entonces hace 3 años me pareció una buena idea hacer algo que tuviese que ver con el aspecto formativo de la pyme. Y bueno, pues arrancó la cosa con una newsletter. Yo no sabía muy bien qué estaba haciendo. Entonces vi un curso de una de estas personas que se dedica al mundo de la venta y que vendía un curso sobre cómo montar una newsletter y llevarlo hasta los 10.000 suscriptores y estas cosas. A lo mejor os suena. Hice el curso y dije, pues yo hago la newsletter. Entonces me puse a hacer una newsletter y me puse a escribir pues, de lunes a viernes. Hablaba de gestión, de pymes, de mis experiencias en el día a día. Y aquello fue un poco la forma de arrancar. No tenía ni idea de dónde iba. Estuve 6 meses mandando correos sin ningún tipo de acción comercial. No vendía nada. ¿Y a quién mandaban los correos? Bueno, pues hay que ver el curso y verás a quién mandaba el correo. A todo aquel que se haya cruzado en mi vida hasta ese momento. Pues a mucha gente que le pareció una buena idea y a otros muchos que no les pareció tan buena idea y salieron rápidamente. Claro. Es verdad que yo no vendía absolutamente nada. Entonces no había ningún tipo de acción comercial. Yo contaba mis experiencias, tanto de la pyme como anteriores, aprendizajes que había tenido en el mundo de la gran empresa y de consultoría. Y después de 6 meses hubo una persona, un lector, que me dijo, oye, ¿me haces una consultoría? Que me gusta lo que cuentas en los emails. Entonces estuve con esa empresa pues unos meses dándoles cierto asesoramiento. Me pareció que tenía sentido el modelo. Lo
Lo que pasa es que uno a uno es muy complicado que funcione lo que es la parte económica en el mundo de la pyme. Entonces eso evolucionó a unas mentorías grupales. Y en el 2023, en septiembre, arrancó la primera mentoría de Pymeros con un grupo de 12 empresas que habían salido todas de la newsletter. Hicimos un programa de mentorías grupal donde pues, en 4 meses pasábamos por 5 áreas estratégicas, o sea, 5 áreas de gestión de la empresa. Primero estrategia, luego área comercial, luego gestión de equipos, mejora operativa y aspectos financieros. Y esa mentoría pues, se repitió luego en enero del 24. Y conforme fui haciendo estas mentorías me pareció que era una pena que el programa fuese en 4 meses y se quedase ahí la cosa. Entonces fui dándole forma a lo que fue luego la comunidad. Entonces en abril del 24 arranca la comunidad, con las 20 empresas que habían hecho las mentorías de la primera y la segunda edición y con un evento de lanzamiento donde recluté otras 10. Entonces arranca con 30 empresarios en abril del 24. Y desde entonces hasta ahora pues la comunidad ha ido creciendo. Se ha convertido en el principal pilar o la iniciativa principal de Pymeros, aunque todo arranca con las mentorías en realidad. Y de hecho ahora estamos con la 4ª y 5ª edición de las mentorías. Entonces ahora voy compaginando ambas iniciativas. Pero he puesto mucho foco en la comunidad, donde somos pues, 100 empresarios en Madrid, 35 en Barcelona y 15 en Valencia, que acaba de arrancar. Joder. Qué guay. Y esta comunidad de Pymeros, ¿las mentorías las haces tú solo o tienes a alguien más? ¿También has hecho equipo? ¿Cómo lo gestionas? Dentro de la comunidad hay una serie de sesiones formativas todos los meses, en realidad son 8, y en cada una de esas 8 sesiones hay un experto que lidera esa sesión. Ajá. Entonces hay un experto financiero, un experto de gestión operativa, un experto de gestión de equipos, y esas personas pues, son las que son un poco referencia dentro de la comunidad de esos temas. Yo empecé dando unos cuantos talleres, luego poco a poco pues, dejé de hacerlo y fui complementándome con estas personas, y ahora justo en noviembre retorno para dar una sesión mensual. Quizá me pasa un poco de frenada. Yo, como vengo del mundo de la gran empresa, lo de delegar creo que no se me da mal. Entonces, antes de cuando te despistas, me he salido. Y pasé de dar mucho taller a no dar ninguno. Y tampoco es eso, que creo que mi figura sigue teniendo su importancia dentro de la comunidad. Y voy a liderar un taller enfocado en apoyar a la pequeña empresa, aquella que tiene pues, 3-4 empleados, para intentar llevarlas a 10-15. Y cada mes va a ser un tema un poco distinto, pero muy enfocado en micropyme. Dentro de la comunidad hay empresas que tienen pues, desde unos pocos empleados hasta 20 o 30. Entonces, esta sesión va a estar enfocada en los pequeñitos. Y esa gente que nos escuche, porque también habrá, mucha gente dirá, joder, dar mentorías a pymes es como un concepto muy general, ¿no? Es decir, claro, pero habrá puntos en común, ¿no? Entre esas pymes, o son pymes de todo tipo, o ¿cómo lo gestionas eso? Hay pymes de todo tipo dentro de la comunidad. ¿Qué pasa? Que al final, si lo piensas, cada empresa tiene su área de conocimiento específico que es único dentro de su sector. La empresa de marketing digital, que tenga una agencia de marketing digital, pues está claro lo que hacen en su día a día y no tiene nada que ver con el que tenga pues, 3 pizzerías, pero hay muchos elementos comunes o hay muchos retos comunes. Es decir, ambas empresas necesitan definir una estrategia a medio plazo, necesitan saber cómo posicionarse dentro de su mercado, necesitan ir poniendo esos pilares año a año que les lleven a cumplir esa estrategia. Entonces hay un elemento estratégico que aun siendo muy diferente, los detalles, lo que es la manera de abordarlo no es tan distinta. Comercialmente, pues comercialmente pueden ser tremendamente distintas estas 2 empresas, pero al final hay 10 palancas comerciales que se pueden estudiar. O sea, tú puedes estudiar cómo es pues, la venta más tradicional, digamos, desde puerta fría. Tú puedes utilizar todo lo que es el mundo del marketing, pues desde la parte de redes sociales a temas offline, a temas de email marketing. Son 10-15 palancas. Entonces, a cada empresa le corresponden una serie de estas palancas. Entonces, lo que hacemos es tocar todas las palancas de forma cíclica, de manera que a lo mejor no te aplica el taller comercial de este mes, porque lo tuyo es un B2B y vamos a tratar un tema mucho más enfocado a B2C, pues el mes que viene abordaremos ese tema, ¿no? Si hablamos de gestión de equipo, no te cuento las similitudes. Todos tenemos retos a la hora de contratar, todos tenemos retos a la hora de construir una propuesta de valor y de desarrollar al equipo. Tenemos retos a la hora de construir la cultura dentro de esta empresa e incluso tenemos retos a la hora de despedir. Por ponerte, cualquier empresa que tenga un mínimo de operativa va a tener retos cuando crezca desde un punto de vista de estándares de trabajo, de control de calidad. Financieramente todos tenemos una cuenta de resultados, un balance, un flujo de caja. Tenemos un presupuesto.
Hay muchas similitudes. Entonces, es verdad que en una comunidad con empresas de todos los sectores no podemos entrar al nivel de detalle de cómo hago una pizza, aunque tengamos una empresa que hace pizzas dentro de la comunidad, pero todo lo que no es específico de tu sector lo intentamos abordar. Temas fiscales, temas societarios. Hay muchísimos elementos que sí que son comunes. Y creo que luego se aporta un valor interesante dentro de la comunidad, y es que cuando tú entiendes cómo funcionan empresas de otros sectores, puedes incorporar en tu propia empresa elementos que no ves en el día a día de tu nicho, ¿no? O de tu industria. Uh-huh. Entonces creo que hay un elemento que sí que aporta precisamente por la diversidad. Y a la gente que le surja esa duda al escucharnos, ¿podéis decir cuánto es el tiempo de las mentorías y el precio que tienen? Hay dos conceptos. El concepto de comunidad es una suscripción que pagas 100 euros al mes, y dentro de ese pago te incluyen pues 8 talleres que damos a lo largo de las semanas. Incluye la participación o la asistencia a los eventos presenciales que tenemos todos los meses a día de hoy, tanto en Madrid como en Barcelona como en Valencia. Tú vas a los que sea de tu región o a los que quieras, puedes ir a los 3 si quieres. También incluye participar en pequeños grupos de intercambio. Organizamos pequeños grupos de 6-7 empresarios donde una vez al mes se reúnen y ponen en común retos, aprendizajes, cómo van en el año, objetivos, especie como de mastermind. Entonces, eso es lo que incluye la cuota de la comunidad. Y por otro lado está el producto, que es la mentoría, que esto no está abierto en todo momento, es decir, 1 o 2 veces al año arrancamos programa de mentorías. Las que están ahora mismo en curso pues arrancaron en septiembre y terminarán en diciembre. Y eso es un pago de 2.500 euros donde a lo largo de 15 sesiones cubrimos en mayor profundidad y digamos de forma más estructurada los 5 pilares que comentaba antes. Entonces son 2 productos diferentes, complementarios. Uh-huh. Cada vez vemos más que hay empresas que entran en las mentorías y acaban en la comunidad, que ese fue el objetivo original, pero también cada vez vemos más empresas que entran en la comunidad y después de unos meses se dan cuenta que les puede venir muy bien la mentoría y se unen a la mentoría. Hay una cosa que me gustaría preguntarte en referencia a este tema, y es sobre la visión que tienen esos pequeños empresarios sobre invertir para crecer su negocio. Yo, desde mi punto de vista, cada vez me doy más cuenta de la importancia que tiene el invertir en asesorarte con gente que ya tiene lo que tú aún no tienes, ¿sabes? Ese invertir en estudios, ese invertir en asesoramiento, invertir en conocimiento va a hacer que tú mismo puedas crecer, ¿no?, exponencialmente, mucho más que invirtiendo en cualquier otra cosa, sino invirtiendo en ti, en tu propio negocio, en algo que ya está generando dinero. Al final va a poder hacer que tú puedas crecer de una manera mucho más rápida que si invirtieras tu dinero en cualquier otra cosa, ¿no? También me gustaría preguntarte un poco qué visión tienes tú o qué mensaje también quieres transmitir a la audiencia que nos está viendo sobre invertir, sobre crecer, sobre, oye, que si estás estancado en tu pequeña o mediana empresa, no tienes cómo crecer, tienes muchos problemas, oye, también tenemos esta comunidad, ¿no?, que al igual yo también tengo una comunidad, lo hemos estado hablando antes, que al final ese es el objetivo, ¿no?, de tratar de invertir y de apalancarte en otra gente que ya tiene lo que tú aún no has conseguido para poder crecer, ¿no? ¿Qué mensaje les darías tú a esa gente para que se animen a dar ese paso? Yo coincido mucho con lo que dices. Uh-huh. Esto es algo que he visto a lo largo de los años emprendiendo. Una de las razones por las que arranca Pimeros es porque creo que existe un ecosistema potente en el mundo de la startup donde hay mucho aprendizaje cruzado, donde hay mucho programa de mentorización. Y creo que en el mundo de la pyme, digamos, más tradicional o que no va por ese camino de rondas de financiación y demás, no existen suficientes canales o lugares donde unos pueden aprender de otros. Y al final, el camino que seguimos como empresarios se parece un montón. Los retos que tenemos cuando pasas de 0 a 3 empleados se parecen muchísimo, independientemente del sector en el que estés. De 3 a 10 son retos distintos. De 10 a 20 son retos distintos. Yo creo que cuando llegas a los 40 empleados, se puede decir que tienes estructurada la empresa y quizá a partir de ahí los retos sean más similares de ahí en adelante. Surgirán luego otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que si uno tiene intención de hacer crecer su proyecto, no hay mejor inversión que en uno mismo. Sí es cierto que no es obvio encontrar programas o personas que te acompañen en ese camino. No es obvio. Y como ese dolor es habitual, creo que hay muchas personas que ofrecen programas y metodologías para ayudarte en ese camino y que no siempre funcionan. Entonces,
no es obvio dar con la tecla de quién te puede a ti ayudar a recorrer ese camino. Yo creo que hay un elemento que una comunidad aporta, que es, bueno, no es alguien, es un conjunto. O sea, creo que es muy importante rodearte de otros empresarios, porque al final vas a encontrar algunos que estén un paso por detrás de ti y otros que estén un paso por delante. El concepto de comunidad creo que tiene mucho que ver con una serie, muchas fuentes de posible información, ¿no? de aprendizaje y de intercambio, ¿no? Yo aprendo de otros y otros aprenden de mí. Entonces, yo animo a cualquier empresario a que sea parte de grupos de intercambio, y luego si uno quiere ir un paso más allá y que alguien le acompañe pues de forma más específica. Para mí es muy importante el concepto de mentorización, ¿no? Es decir, que sea, lo digo en contraposición con el de más de coach, ¿no? Que cada uno juega un papel, pero si tú quieres recorrer un camino de empresario, yo lo que haría sería identificar un empresario que está donde tú quieres estar dentro de 5 años, hablar con él y que te intente acompañar. Y si no quiere, pues te buscas otro. No quiere decir que te vaya a dar todas las respuestas a todas las, pero creo que está mucho más capacitado para ayudarte en el camino que una persona que no ha recorrido lo que tú quieres hacer, ¿no? Totalmente. Sí, pienso igual que tú y oye. Y creo un poco al punto que dices, yo sé que no es fácil y sobre todo, yo esto me lo encuentro con frecuencia, ¿no? El que está en sus inicios de emprendimiento no quiere pagar por las cosas. No por nada, simplemente porque no tiene dinero. Claro. Tiene dinero, tiene muchos problemas y necesita hacer crecer su negocio y no tiene ingresos recurrentes. Entonces, ¿qué haces, no? Entonces, no hay una respuesta, como decir, única, ¿no? Pero si puedes permitírtelo, creo que el invertir en ti es probablemente aquello que vaya a acelerar más ese camino que quieres recorrer. Y yo sé que puede durar mucho pagar 50, 100 euros al mes, porque no estás en un momento en el que te entren 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, pero va a ser la manera en la que dentro de un año estés mucho más allá de donde estarías tú solo. Entonces yo intento hacer siempre esa reflexión y sé que no es sencilla, ¿no? Pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si quieres realmente salir de la situación en la que estás, pues invertir en ti mismo es probablemente la mejor manera de hacerlo. Qué bueno. Y antes hemos estado comentando, fuera de cámaras, Alejandro, que yo creo que también le va a resultar bastante interesante a los que nos estén escuchando, que empleas muy poco tiempo en tu primer emprendimiento, por así decirlo, en la constructora, en 2 planos. ¿Cómo has hecho esa gestión para emplear tan poco tiempo? ¿Cuántas horas empleas para que la gente un poco pues, lo sepa y también coja ejemplo? Sí, yo creo que al final una pyme, digamos, que tenga 15, 20 empleados, yo creo que la labor del gerente, puedes llamar el CEO si quieres, ponerte así un poco... Yo creo que con 20 horas a la semana uno tiene tiempo suficiente para hacer su trabajo. Con 20 horas a la semana. En realidad menos. Te hablo de una empresa estable, con sus pilares. Pilares me refiero a un responsable comercial, un responsable de administración y a un par de responsables, 1 o 2 operativos. Depende de la estructura de la empresa. Otra cosa es que tú, como parte de la estrategia de la empresa, estés pensando en abrir otra delegación, estés pensando en hacer una compra, estés pensando que son, digamos, labores o iniciativas que van un poco adicionales al día a día de la empresa. Pero tú tienes una persona responsable del área comercial. ¿Cuánto tiempo tienes que pasar con esa persona a la semana? Tú pasas media hora, 1 hora, revisas un poco cómo van las cosas y puedes dedicarle otras 3-4 horas a un par de reuniones con clientes importantes o con potenciales clientes importantes. Tampoco hay mucho más, ¿no? Porque para eso está esa persona trabajando y tienes un equipo comercial, pues todavía con mayor motivo. En el área de la administración, ¿cuánto tiempo tienes que dedicar tú como responsable de la empresa al área administrativa? Todas las semanas. Pues de nuevo, yo creo que un par de horas son suficientes. Una para revisar con la persona cómo van las cosas y otra para temas puntuales que puedan surgir a lo largo de la semana, que tengan que ver con, yo qué sé, con algo que el banco ha puesto una pega y tienes que dedicarle un rato. Y luego el área operativa, que esta suele ser, con frecuencia, es el área más compleja porque es donde la empresa realmente aporta su valor. Si tú ahí tienes ese área delegada en un responsable operativo, una vez más, tú dedicas un par de horas a la semana y luego puedes dedicar otro par de horas a visitar clientes. Sí, pero si sumas las horas no nos hemos pasado de 15-20 horas. Entonces, ¿por qué un empresario trabaja más? Puede ser porque no tenga bien montada la estructura, puede ser porque esté lanzando iniciativas adicionales dentro de su proyecto, entonces que ya requiera de tiempo suyo. Pues eso, por ejemplo, si yo quiero expandir la constructora mañana a Cataluña, pues probablemente coja y me vaya a Barcelona 3 días a explorar.
y me vaya yo para entenderlo de primera mano. Bueno, pues esa semana ya me la ha destrozado, ¿no? Me he pasado 3 días allí, pues ya voy apretado esa semana y la siguiente. Bueno, si luego hago un segundo viaje. Entonces, este es el tipo de cosas que hace que yo pueda tener mucho lío, pero que no tiene que ver con el día a día de la empresa. Y luego hay otros empresarios que yo creo que a día de hoy va siendo también más común, que lanzan un segundo proyecto que no tiene que ver con el primero. Y ese es mi caso. Yo he lanzado primeros y ha cogido buena inercia, y la verdad que a día de hoy le dedico más tiempo a primeros que a 2 planos. Porque en 2 planos tengo la estructura que necesito y en primeros todavía no. Entonces yo creo que para mí este es el camino que animo a otros empresarios a recorrer, porque ligado a esto hay un par de implicaciones importantes. Si yo en 2 planos ahora mismo me pongo malo y me paso un mes en el hospital, 2 planos no cierra. Y si yo estuviese en el centro de todo el día a día de la constructora, si me pongo mal un mes, voy a tener un problema muy serio, ¿no? Y luego, una derivada de esto es que si por alguna razón yo quisiera, o me jubilo, o quisiera por la razón que fuera vender la empresa, tú vas a poder vender la empresa en la medida en la que alguien de fuera vea que es una empresa. Cuanto más dependa todo de ti, más difícil va a ser que alguien quiera invertir un solo euro en comprar tu proyecto, ¿no? Claro. El riesgo es brutal. Si todo pasa por ti, el riesgo al yo comprar esa empresa es brutal. Por mucho que tú digas que te quedas 1 año o 2 años. Eso es un maquillaje que cualquiera que compre una empresa debería asumir que pasa lo peor, ¿no? Y si pasa lo peor y esta persona desaparece al día siguiente, ¿qué sucede, no? Entonces, en realidad, en su gran mayoría son ventajas. Es verdad que tienes un equipo un poco más grande y eso requiere pues, un esfuerzo a la hora de construirlo. Es verdad que tienes unos costes fijos más altos y más responsabilidad. Eso es cierto. Pero creo que las ventajas que van de la mano son realmente importantes. Hay una frase que me gusta mucho a mí y es, si tienes una empresa que requiere de tu tiempo para salir adelante, no tienes una empresa sino un trabajo, ¿no? Y resume mucho lo que tú estás diciendo, que oye, que si tú tienes una empresa, obviamente al principio va a requerir de ti, ¿no? Para salir adelante, pero el mensaje yo creo que para la gente que nos está viendo es, si quiere realmente escalar, ¿no? Llegar a crecer la empresa hacia X punto, es que entiendan una empresa como algo en lo que ellos tienen que estar fuera de la empresa, ¿no? Tratar de delegar, tratar de crecer siguiendo su esencia y apalancándose en gente que realmente cubra esas necesidades para que la empresa funcione sin necesidad de estar tú dentro de la empresa. Porque al final, si depende de ti, es muy, muy complicado hacer crecer algo que requiere de tu tiempo y de tu conocimiento al 100%. Tú tienes la labor del gerente de la empresa o director general de la empresa, y eso es un trabajo. Yo lo que sí digo es que una empresa que esté estable con 15 20 empleados no requiere 40 horas de un gerente. Claro. Si tú quieres llevar tu empresa hasta los 500 o 1000 empleados o 5000, vas a currar de lo lindo año tras año. ¿Por qué? Pues para alcanzar ese tipo de crecimiento y llegar a ese punto, siempre vas a tener que estar lanzando cosas adicionales, siempre vas a tener que estar contratando, siempre vas a tener que estar con problemas operativos gordos, porque el crecimiento suele ir de la mano de retos operativos. Uh-huh. Pero para tener una empresa con 20 empleados estable, tú tienes que dar un buen empujón hasta llegar a los 20, y al llegar a los 20 debería de funcionar razonablemente. Uh-huh. No te voy a decir en automático, que esto no es ni los pisos no. Alquilados funcionan en automático. No, obviamente tiene que estar siempre alguien revisando, o sea, siempre tienes que estar tú ahí en las espaldas, pues viendo que todo vaya en la dirección que tú quieres, que la calidad que tú quieres se esté cumpliendo y revisando todo. Pero eso es lo que te va a permitir a ti, pues, delegar un poco y tener más tiempo libre en lo que tú decías de, oye, profundizar más por otras vías, comprar X empresa o expandirse en esta zona. Sí. No, incluso tú puedes llegar al punto de decir, oye, pues voy a poner un director general y voy a dedicar mi tiempo a otra cosa. Uh-huh. Ese es un paso que una vez que la empresa es estable y está funcionando de manera lo más predecible posible, creo que es un paso posible. Es más sencillo en algunos sectores que en otros. La construcción, por ejemplo, es un sector que es complicado por esa falta de recurrencia que hace que cada par de meses los ingresos estén en riesgo, ¿no? Claro. Pero bueno, incluso en construcción se puede lograr. Y para llevarlo un poco a la práctica, que es cierto que, como comentaba anteriormente, estamos hablando pues, oye, de esta gente que le hace responsable de un área en concreto para que lideren ellos ese área y al final todo el funcionamiento de la empresa sea próspero. Quiero entrar un poco más en cómo motivas también a esos trabajadores, porque es cierto que motivar a alguien para que haga el trabajo de responsable, ya sea mediante salario, sea mediante incentivos, no sé, de otro tipo, ¿cómo lo haces tú para que esa gente no pierda el hambre, no pierda las ganas de ir todos los días, de cumplir con su trabajo? No es obvio. Al final tiene que ser una combinación, yo creo, hay una parte económica que
que no hay duda que tiene que ser parte de la propuesta de valor para personas que tienen mayor responsabilidad. Y luego yo creo que tienes que dar con las personas que tienen ganas que tienen ese liderazgo dentro de ellos. No todo el mundo quiere más responsabilidad, eso está clarísimo. Pero hay personas que sí que tienen ganas de liderar. Creo que es muy importante que a esas personas que les das ese espacio, que les des el espacio. Es decir, no les des la responsabilidad y luego no les dejes opinar y que todo se tenga que hacer como tú dices. Y pues, si tú creas un lugar de trabajo donde las personas se sienten importantes a la hora de contribuir y de llevar la empresa adelante, creo que son un poco los ingredientes que necesitas para que aquellos que buscan o que tienen ganas de tomar algo más de responsabilidad en el paso, ¿no? Y sí, tienes que luego compensar correctamente y tiene que ser un poco esa combinación de elementos, ¿no? O sea, que digamos que también tienes algún tipo de clase de incentivo según los resultados o no. En mi caso sí, en mi caso tenemos un incentivo que está ligado al desempeño de la empresa. Ajá. El esquema de incentivos hay que tener mucho cuidado porque es probablemente de los elementos más complejos de la empresa. Pues, tú incentivas una cosa y consigues muchas veces la contraria porque tiene muchas derivadas. Los incentivos tienen muchas derivadas. Tú pones un incentivo a un perfil comercial para que venda y te entran al día siguiente clientes que no quieres. Le pones un incentivo a que presupuesta para ganar contratos y al día siguiente tienes contratos ganados que no se pueden luego contratar porque no hay empresa que vaya a entrar en esos costes. Hay que tener mucho cuidado con los esquemas de incentivos y luego es muy fácil que con esquemas de incentivos generes retos, disputas entre departamentos. Claro. Entonces son temas delicados. Yo he acabado poniendo un incentivo general a toda compañía, el mismo, y depende del desempeño de la empresa y se convierte en un porcentaje para las diferentes posiciones en función de la responsabilidad mayor o menor. Y así me he quedado bastante más tranquilo que en épocas anteriores. Esto se ve mucho en el mundo de la gran empresa. En la gran empresa se definen esquemas de incentivos. Los esquemas de incentivos más sofisticados suelen tener una componente relacionada con el desempeño de la empresa, una componente relacionada con el desempeño del departamento y una componente relacionada con tu propio desempeño. Bueno, también puedes ver luego en las grandes empresas cómo están con frecuencia a tortas entre departamentos porque ciertos incentivos pues van en contra de los otros, sí, de los compañeros. Eso es muy habitual. Claro. Y no hay prácticamente esquema limpio y perfecto, ¿no? Es parte un poco del juego. Entonces, en una pyme yo preferí la simplicidad y bueno, ahí estamos. Fenomenal. Te lo preguntaba precisamente por eso, porque es verdad que en el mundo de las pymes pues esto cada vez es verdad que también se hace más, pero cuesta a los empresarios y a la gente que lleva pues toda la vida trabajando en una misma empresa dar incentivos y dar esa clase de pues, incentivos para que la gente siga con ganas de ir a trabajar y con ese hambre. Así que nada, muy interesante. Genial, pues Alejandro, si te parece lo dejamos aquí. La verdad que me ha parecido súper interesante tenerte aquí, que puedas dar todos tus consejos bajo tu experiencia y tu sabiduría. Creo que la verdad que a mí por lo menos me ha ayudado y estoy seguro de que a la gente que nos ve también y a Fernando sí, imagino que también. Y oye, muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué te ha parecido a ti? Muy interesante, es la primera vez que me conectan a la palabra sabiduría. Sí. Debe ser por los 43 que cumplí la semana pasada. No, muy guay y además está muy guay veros a vosotros dos, chicos más jóvenes, ¿no? Pero ambos en el mundo del emprendimiento y además del emprendimiento ligado a sectores operativos, ¿no? Y duretes. Y está muy guay, yo creo que es un espacio que la mayor parte de la población a día de hoy esquiva. Y yo creo que precisamente por eso es una oportunidad muy interesante para las nuevas generaciones de meterse y profundizar en ellos. Así que nada, un gran ejemplo el vuestro y un gusto estar aquí. Genial, pues muchísimas gracias Alejandro. Pues nada chicos, nos vemos ya en el siguiente capítulo con otro invitado. Espero que os haya gustado. Cualquier recomendación que queréis dejar, cualquier apoyo, oye, bienvenido es por los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Empresaurios. Eso es, nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego chicos.